porque nada hay imposible para Dios. Feliz día del Señor, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este domingo. Nos encomendamos a la oración de toda la iglesia, a la oración de todos los fieles que hace la Iglesia Católica en este día, al profesar la fe católica, para que nos acerquemos a la palabra de Dios con fe católica, sintiendo que somos toda una familia que hoy bebe de este Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo de Dios y danos la gracia de caminar en santidad hoy, de aceptar la voluntad de Dios y de amarla, de practicar la palabra de Dios. Danos el entendimiento, la sabiduría necesaria para poder discernir el Evangelio y obtener de él el mayor provecho. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día yo me preguntaba cómo es posible que Jesús vino a poner a la gente en enemistad, a pelearse entre ellas, que no vino a traer paz sino guerra, y que cuánto desearía que esta guerra ya hubiera empezado, que este fuego ya estuviera ardiendo y quemando. Eso me llamó la atención y me he dado cuenta de que esta guerra, este fuego, esta división es una realidad espiritual. Jesús vino a prender fuego al mundo, el fuego del Evangelio, el fuego que purifica los corazones. Y ese fuego se enciende en un corazón, y cuando ese corazón se enciende en ese fuego, las personas que están alrededor de ese corazón, como cuando se enciende una fogata cerca a nosotros, pues uno sí disfruta un poquito del calorcito de la fogata, pero se aleja. No se queda ahí porque se quema. Así sucede con una persona cuando ha decidido acercarse al camino de Dios. Obtiene rechazo y empieza una pelea y una división en la familia. Supongamos el ejemplo del padre y del hijo. Un papá se acerca a Dios, va al grupo de oración, conoce a Dios, se confiesa y empieza a decirle al hijo: hijo, ven a la iglesia, vamos a las cosas de Dios. Y ahí hay una división, porque ese hijo no quiere. Y ahí está el padre contra el hijo, el padre contra ese muchacho que no quiere buscar de Dios y el hijo que no quiere recibir de Dios. Y es una guerra espiritual, donde esperamos que venza el espíritu, pero que no será fácil. Esa es la división. Es la división que hay en tu casa, porque tú estás buscando de Dios y los demás miembros del hogar no. Es la división que se genera en tu trabajo, mientras que tú quieres ser una persona correcta, una persona honrada. Los demás quieren robar y hacer las cosas mal en tu trabajo, y eso te hace sentir mal. Y ahí hay una división, porque tú estás del lado de Dios y los otros están del lado del mal. Y es una guerra de padre contra hijo, de esposo contra esposa o de esposa contra esposo. Depende, el que haya buscado de Dios, empieza esa guerra y ese combate contra el otro. Por eso dice Jesús: no vine a traer paz, lo que vine fue a traer confusión.
porque el Señor quiere darnos una paz que es auténtica y verdadera. Es la paz que se obtiene después de pasar por el bautismo de fuego, por el bautismo del Espíritu Santo. Dice el Señor, tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. La paz que nos ofrece Dios es una paz probada, una paz que primero sufre la dificultad de la guerra, del combate, y después se disfruta en la vida eterna. En cambio, el demonio y el mundo nos venden una paz sin ese combate, una paz falsa. La paz que vive la pareja que vive amancebada, que vive en fornicación, en pecado, en unión libre. No nos casamos porque nos damos cuenta que quien se casa se le daña el matrimonio, empiezan a pelear mucho. Claro, es que el demonio te tiene en una paz, te tiene adormecido en tu pecado y hace que estés en una aparente calma, en una aparente paz. Pero es como el río que va calmadito, se ve calmadito, pero enseguida hay un acantilado, hay un precipicio. Y apenas el río llega ahí, se desploma. Así la vida del ser humano, en la falsa paz que el mundo le brinda, en la falsa paz que el demonio le brinda. Ahora estás tranquilito, hermano, pero cuando llega el juicio final, cuando llega la vida eterna, te das duro contra el muro. Te das cuenta de qué te sirvió ganar el mundo entero si te perdiste a ti mismo. ¿De qué te sirve haber estado en una aparente paz en este mundo si eternamente, esto es muy difícil, si eternamente vas a sufrir en el fuego del infierno? Terrible, terrible esto. Y es lo que debemos reflexionar, pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando con mi existencia, con la de mi familia? Hay quien dice, yo ya no le insistí más a mi esposo, yo ya lo dejé. No, yo voy a la iglesia, pero yo no invito a nadie. La gente es muy dura y no quiere. Hermano, es grave si usted ya sabe de Dios y no está viviendo el combate espiritual. Si usted ya sabe que hay que evangelizar, que hay que anunciar y no lo hace, eso es bastante grave y delicado. Porque entonces, como dice la palabra de Dios, el que ve a su hermano en el error y le llama la atención y éste se convierte, habrá salvado su alma y la del hermano porque se convirtió. Si le habla al hermano y no se convierte, por lo menos salva el alma propia, porque le advirtió y él no quiso. Pero si sabiendo que tu hermano está en el error y no le dices nada, entonces se perderán dos almas, la tuya por no decirle y la de tu hermano porque nadie le dijo. No evangelizar, no hablar para evitarse problemas es muy cobarde y no es cristiano. Yo tengo que seguir evangelizando a tiempo y a destiempo. En todo momento y lugar tengo que seguir evangelizando, que tengo que seguir hablando de Dios. Por supuesto que sí. Porque para esto el Señor me ha hecho sacerdote, profeta y rey desde el día de mi bautismo. El Señor me ha dado esta gracia de anunciar, de proclamar la buena noticia. Y no puedo quedarme callado. Así que si usted, por evitarse la guerra con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el vecino, usted se queda callado, yo le digo, muy mal, muy mal. Y usted tiene que hacer algo hoy. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Una decisión de seguir el camino de Jesús. Jesús no la pasó fácil. Y en estas palabras uno puede entrever. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. El Señor pasó por el bautismo de la cruz. El Señor pasó por el bautismo de la pasión, el dolor, el abandono de sus discípulos, la traición. Pero lo pasó. Vivió esa guerra, libró ese combate espiritual y al final el demonio quedó derrotado. Tú tienes que vivir ese combate espiritual en tu vida propia, en tu ambiente familiar, en tu ambiente laboral. Donde quiera que vayas, tienes que librar este combate.
porque el Señor ha puesto armas espirituales en tus manos, no para que te quedes de brazos cruzados. El Señor te ha dado un talento, y es el talento de ser discípulo, de ser bautizado. Y recuerda que el Señor no vino a traer paz a la tierra, vino a traer guerra, a sembrar espada, la espada de la palabra, con la cual tú y yo combatiremos a este mundo. Y si hacemos bien nuestro trabajo, las fuerzas del bien vencerán. El Espíritu vencerá la carne y tú y yo seremos triunfadores con el Señor y con todos esos hermanos a quienes logremos rescatar para el cielo. Empezando por el hijo, por la esposa, empezando por los de casa. Donde ahora puede que haya división, pero con el tiempo, donde llega la palabra de Dios, hay unidad y se cosecha unidad. Que el Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.